Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy estrenamos la temporada 9 gracias a Wilco Fagrigus, el Pokémon fantasma que antes no servía y ahora sí va a servir. Me va a encantar porque lo vamos a ver muy bien dentro del meta con Garra Umbría, que es el nuevo ataque que le han cambiado, el nuevo básico que va a relucir y cómo farmea y esos nuevos ataques cargados. Sí lo siento que dentro del meta van a resultar bastante bien. Esto es en la Liga Super porque todavía en ese tiempo, el año pasado en Halloween, no había caramelos XL, así que dudo mucho de que vaya a venir un próximo video con XL, a menos de que alguien lo pueda tener por ahí. No sé, sería una sorpresa, pero que dentro de Halloween, dentro de la Copa Halloween, sí podría haber este nuevo video con los XLs a nivel 50, a menos de que ustedes quieran llevarlo para la 2500 y ahí cambiaría totalmente la cosa. Llega primero al Carantoña, está obligado a utilizar su último escudo a su Merrill de rival, o si no, dejarlo pasar para que vuelva con Umbreon, a menos que quiera demostrar el closer que ha tenido, si es que le va a servir. No le tiene miedo a su Merrill, así que el último Pokémon quizás pueda ser un volador, quizás también pueda ser el doble siniestro. No es muy efectivo, termina farmeándoselo, pero lo que no sabe el rival es que detrás tiene a Medicham para que pueda bajárselo a básicos de contraataque y encima lo tiene con puño incremento, le lanza juego sucio de frente con el siguiente juego sucio y esto le cuesta 50.000 polvos estelares, solo esos 50.000 polvos y también 50 caramelos el segundo ataque, así que va a ser una ganga enorme. Le hizo el cambio muy rápido a Marowak y ya entra en acción. Ahora sí, el grandioso Pokémon de Teselia, como farmea con el Garra Umbría. Este ataque de básico es el que necesitaba. Bola sombra, no importa, utiliza el primer escudo, pero ya tiene casi el doble de pulso umbrío, cosa que le va a ser súper eficaz por más de que no tenga bonus stab. Pero mira cuánto tiene en el ataque, 110, el a 1500, porque si no van a haber algunos que me van a decir, pero José, las estadísticas no son de esa, es porque está el a 1500 y varía la estadística según la liga en la cual tú vas a jugar. A pesar de que no es muy efectivo, Bola Sombra igual le va a hacer una buena cantidad de daño por tener bonus stab. Decide cubrirse y tiene 167 en la defensa, así que siento que lo puede resistir por más de que Umbreon también tenga el bonus stab. Pues decide rendirse, no hay nada que hacer. Y en el segundo combate vamos con Azul Merrill, casi me atoro, con Azul Merrill versus Medicham. Esto es muy bueno, empieza muy bien el lead, ya que Carantoña le puede ser súper eficaz, en esa parte está bien. Y en el HP la estamina tiene 110, así que buen balance hay que darle en el ataque y hay que darle en el HP. Sí, le tengo fe de que pueda hacer algo y esta temporada se viene lleno de sorpresas. No olvides que si todavía no entras a la GBL, poner trozo estrella para que cuando entres, si quieras hacer alguno de los combates, puedan darte mucho más polvo estelar, y se me lengua la traba, muchísimo más, y así disfrutar de esos ricos polvos. A mí me han dado 264.000 porque llegué al rango experto, me quedé en 2.900, pueden verlo en mis redes sociales, si es que no lo han visto, si es que me sigues, pues ya sabes que llegué a 2.900, no puede ser, me faltó 100, tan cerca y tan lejos a la vez, pero esta temporada es la buena. Esta temporada sí la hacemos. Me he quedado demasiado cerca y es porque no he podido jugar casi todos los días, o bueno, así intercalado he venido jugando, porque he venido subiendo videos casi todos los días para todos ustedes, y también porque he venido subiendo los más interesantes que ustedes me han pedido. Tiene casi doble bola sombra, esta parte sí es interesante. Sale Mewtwo, ojo a lo que cualquiera de los ataques igual es un Pokémon de tipo psíquico, así que cualquiera, y este encima tiene bonus stab, decide cubrirse y es el Mewtwo oscuro. Quizás quiera hacerlo brillar, quizás quiera enviarle el video a alguien, quizás me lo envíe a mí, está grabando, no sé. Hoy no pudo ser, le hace súper eficaz y es toda la vida Kofa. Kofa, no puede ser de que seas tan bueno. ¿Por qué no lo hemos descubierto antes? Porque antes no tenía Garra Umbría y eso le da más 8 para que pueda aumentar la energía en cada uno. Son 7 básicos para cada uno. Bueno, solo 5 más si es que es en el caso del Bola Sombra, pero ya vas a ir contando cada básico. Súper eficaz, y este cofre me encanta, de Teselia para el mundo, papá. Gengar, así que puede tener Bomba Lodo, puede tener Bola Sombra. Hay que descubrir qué ataque puede tener y le cambian demasiado rápido. Y lo que no sabe el rival, lo que no sabe, esto da rating. Hoy no termina escudándose, qué fuerte. Uy, ahora sí, el Bola Sombra va a ser bueno. Quizás puede ser el Garra Dragón, decide escudarse por si las moscas. Resistente al bicho, al veneno, por 2 a lucha y al normal, que abundan dentro de la super, pero debilidades al fantasma y al siniestro, que también en cualquier caso te lo pueden sacar. Garra Dragón
Pokémon, daño neutral y como le dije, puede resistir muy bien. Tiene el bola sombra, hubiese lanzado el pulso umbrío, daba lo mismo, pero ya está. Que le lance genial y ya está, ya está Kaisertime. Ahora sí, Gengar no puede ser, le gana al Ciampi. Quizás quiere quitarle el último escudo, al menos lanzar el pulso umbrío para irse como los grandes, como los campeones. Pero Gengar está bien farmeado, así que si decide entrar tiene que hacerlo con Azumarill. Quizás no quiera arriesgarse y no ha demostrado cuál puede tener aparte, si esto puede ser bomba lodo, si esto puede ser bola sombra. Hoy sí, le lanza bola sombra, es decir que no lo tiene con bomba lodo, lo tiene con viento aciago y no ha demostrado de lanzarle el viento aciago porque al inicio lanzó de frente bola sombra sabiendo que un viento aciago igual iba a ser lo mismo si es que le lanzaba. Y al último tiene a Talonflame, ojo a lo que se viene, igual calcinación no iba a llegar, iba a ser sí un poco más rápido a menos que lo pueda tener con el pájaro osado. Y ahí va a venir la cosa porque ya le ganó. Tiene que esperar la ventana del cambio, entrar con Medicham y automáticamente cambiar al Kofa. Ahí sí va a poder ganar. Entra y cambia demasiado rápido, lo baitea muy bien y pájaro osado nerfeado en la defensa, eso es mejor aún. ¡Ah, no! Le lanza vendaval. Ojo ya, pero bueno, esto le iba a ser súper eficaz igual ya y con esto es suficiente para que pueda ganar. Igual hizo un gran cambiazo, lo hizo muy bien y Cofagrigus sí le está haciendo muy bien, me está encantando. Es la la evolución de Yamax que hemos tenido, siempre sale en los eventos de Halloween, así que si todavía no lo tienes, si es que eres nuevo, pues vas a poder tenerlo en el evento de Halloween. Siempre sale en los eventos de Halloween, así que ahí vas a poder obtenerlo. Ya no falta nada, septiembre se pasa rápido y octubre viene preparado, así que solo es un mes y aparte estás en la mitad de temporada. Si es que vas a utilizar a este cofre, es buenísimo, hasta el momento me está demostrando lo bueno que es, y no porque esté la GBL en el rango 1 puede decir no, es que no hay muy buenos pokés. Si hay, los entrenadores también rango leyenda están dentro y te pueden emparejar con cualquiera, y esto viene con temática. Quizás está grabando el video y no puede ser. Sí, le está sacando Vaporeon, le saca el Jolteon y bueno, ya sabes quién tiene que venir al final para darle la cereza al pastel. Si es que está grabando con temática sería Flyron. Flyron ya es el último Pokémon, así que decide no arriesgarse, lanzar el psíquico que va a ser un muy buen daño para Vaporeon a pesar de que es muy buen tanque. Utiliza los dos escudos y Flyron tiene que darse la decisión a poder ganar a pesar de que ya no está. Carantoña creo que va a ser suficiente, ninguno de los ataques que va a tener va a ser muy bueno para Azumarill por tener el mismo tipo agua, así que no va a hacer nada, no es muy efectivo. Y Carantoña sí, por el contrario, teniendo bonus stab sí le va a hacer un buen daño para Vaporeon. Lo único malo es que Vaporeon siento que ha nacido solo para Raids o quizás no ha nacido para el PvP. Y sale Ninetales que Meteor Bola, ojo, también está nerfeado. Bueno, 5 puntitos, no es que sea gran diferencia, pero quizás cuando te quede un píxel de vida y veas que has ganado por eso y te han lanzado Meteor Bola, es por la decisión de que Niantic ahora le ha quitado, lo ha nerfeado y ahora sí esa rana va a tener que vérsela después cómo va a tener que ganar esto. En el combate tiene Altaria, esto es muy bueno, le puede lanzar Rayo Hielo que es súper eficaz, mientras que cualquiera de los ataques que pueda lanzar Altaria lo puede resistir, ninguno va a ser muy bueno. Sé que a la larga y a la corta sí también comienza a doler, pero todavía hasta el momento no ha bajado ni siquiera la mitad de vida, mientras que eso es súper eficaz, es escudo o casi toda la vida y le cambian demasiado rápido a Deoxys. Decide no arriesgarse todavía, tiene que esperar a que pueda lanzarle primero el ataque y si es su mejor ataque que es Rayo, le hace súper eficaz. Igual a Azumarill es bien tanque para que pueda resistirlo y como está a la mitad de vida puede entrar tranquilito el cofre a farmear y así a Garrumbría se le súper eficaz. Vean cómo lo hace con Garrumbría, qué ricos básicos, se lo puede farmear encima. Quizás tiene el avalanche, si tiene el psicoataque, daño neutral, no importa, puede hacer un muy buen trabajo y se lo termina farmeando. Ni avalancha pudo lanzar y ya tiene el pulso umbrío y tiene el bola sombra. Altaria va a recibir el bola sombra y todo va a depender del último Pokémon, cosa que no creo que vaya a hacerle hard counter a los tres, teniendo todo ese rango de vida, encima que tiene el escudo y encima que tiene farmeado un ataque cargado más. Y con Azumarill siempre es bueno para un escudo adicional ya que no le queda ninguno. El último es Azumarill que va a recibir grandes bolas sombra, tiene que esperar la ventana de cambio y que pueda lanzarle su mejor ataque. ¡Uy! ¡Qué gran ataque tiene con bola sombra! Y me encanta porque tiene bonus stab y cambia cuando le lanza el ataque. No puede ser, dime que es Carantoña, por favor, aunque había lanzado psicobásico, si era necesario que pueda hacer Rayo Hielo, sabiendo que no le quedaba mucha vida tampoco. Bola sombra de nuevo para quitarle el último escudo y está a rango de un psíquico para que pueda lanzarle Medicham por si acaso, por si le gana todavía, cosa que siento que va a llegar primero. Y este cofre viene a
a meterse al meta como sea, o capaz como la sorpresa que viene, pero ha mejorado un montón. Me ha gustado como lo ha hecho. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscríbete al canal si es que eres nuevo, y en un ratito te traigo otros videos más ya de todas las temáticas que vamos a tener. Yo soy Josedu, este es Josedu Games, y nos vemos en el video de más tarde. Chao.